Hola y bienvenidos. Hoy vamos a analizar un tema que funciona como en segundo plano, de forma casi invisible, pero que sostiene buena parte de nuestro mundo, la navegación. Sí, es algo que todos tenemos en el bolsillo, el GPS, y lo damos por sentado para casi todo. Totalmente. Para llegar a un restaurante, para seguir un paquete. Pero, ¿qué pasa si esa señal que viene del cielo de repente se apaga? Porque los sistemas de navegación por satélite, los GNSS, son sorprendentemente frágiles. Y esa fragilidad es justo el punto de partida del material que tenemos hoy sobre la mesa. Es un artículo científico de un equipo de investigadores de Corea del Sur. Simulación de la intensidad de la señal del R-Mode de media frecuencia. Un título bastante técnico. Sí, lo es, pero para ellos esto no es una preocupación teórica, para nada. Corea del Sur tiene una motivación muy real, muy cercana, para buscar alternativas. Claro, han sufrido episodios de interferencia de GPS intencionada, el famoso jamming. Exacto, por parte de Corea del Norte. Y no una vez, sino varias, desde 2010. Y esa es una pieza clave del puzzle. No estamos hablando de un «y sí», es una amenaza real y recurrente. Por eso esta investigación es una cuestión casi de seguridad nacional. Desde luego. Así que nuestra misión hoy es entender su propuesta, un sistema de navegación terrestre llamado R-Mode. Vamos a ver cómo funciona, porque es una alternativa tan ingeniosa y, lo más importante, cómo los científicos pueden predecir si va a funcionar antes de construirlo, creando una especie de mapa meteorológico para las ondas de radio. Eso es. Venga, pues vamos a meternos en faena. De acuerdo. A ver, el punto de partida del artículo es una premisa, la verdad, bastante alarmante. Sí, que nuestra dependencia total de estas señales del espacio es un riesgo enorme. E identifican dos grandes amenazas. La primera es la interferencia deliberada. Así es. La interferencia de radiofrecuencia, el jamming, es en esencia un ataque de fuerza bruta. Consiste en emitir una señal de radio en la misma frecuencia que el GPS, pero muchísimo más fuerte. Para ahogar la señal buena, la que viene del satélite. Exacto, una señal que llega increíblemente débil después de viajar miles de kilómetros. Es una forma de ciberguerra de bajo coste con un impacto que puede ser devastador. Claro, piensa en el caos que provocaría en el transporte marino, en la aviación. O incluso en la sincronización de las bolsas que dependen de esa señal de tiempo. El caso de Corea del Sur es el ejemplo perfecto de cómo una tensión geopolítica se traduce, en un problema de ingeniería muy tangible. Entendido. Entonces tenemos la amenaza humana, el jamming, que es como un ataque directo. Pero el artículo también menciona una amenaza natural, que es casi más impredecible. La propia atmósfera. La ionosfera. La ionosfera, que puede pasar de ser un escudo a ser un obstáculo. Correcto. La ionosfera es una capa superior de la atmósfera que está cargada de partículas eléctricas por la radiación del Sol. Normalmente, las señales la atraviesan sin problema. Pero, durante una tormenta solar, el Sol expulsa una cantidad de energía brutal que agita violentamente esa capa. Y cuando las señales del GPS intentan cruzar esa tormenta ionosférica, se distorsionan, se retrasan o directamente se pierden. Es la analogía que usan de la piscina, ¿no? Es como intentar ver el fondo mientras alguien está saltando y chapoteando. Justo. La imagen se vuelve borrosa, inútil, y para un barco de mercancías enorme o un avión en plena aproximación al aeropuerto, esa incertidumbre es sencillamente inaceptable. Vale, entonces el tablero de juego está claro. Tienes un adversario que puede apagar tu GPS cuando quiera y un sol que puede hacer lo mismo sin avisar. Depender solo del cielo es una apuesta arriesgada. La respuesta lógica, y aquí es donde se centra el artículo, es mirar hacia abajo, hacia la Tierra. Y ahí nace el plan B de Corea del Sur, el sistema R-Mode. R-Mode, que viene de Ranging Mode o modo de medición de distancia, es un sistema de navegación que es completamente terrestre. O sea, sin satélites, cero satélites. La idea es sencilla. En lugar de satélites en el espacio, se usan transmisores en tierra. Un receptor, por ejemplo en un barco, capta las señales de varias de estas estaciones y triangula la posición. Exacto, midiendo el tiempo que tarda en llegar cada señal. El concepto no es nuevo, pero lo que hace que R-Mode sea tan interesante, y el documento lo subraya mucho, es su enfoque en la eficiencia económica, sobre todo si lo comparamos con otros sistemas de respaldo como el ELORAN. Ahí quería llegar.
Porque, a ver, construir una red de transmisores desde cero suena carísimo. ¿Qué hace que el R-Mode sea diferente? ¿Dónde está el truco para que sea más barato? El truco es una forma de reciclaje tecnológico muy astuta. Es la clave de su ingenio. ¿Reciclaje? Sí, en lugar de construir nuevas torres y antenas, que es lo que exige el RAN, el R-Mode aprovecha infraestructuras de radio que ya existen y que están operativas. Ah, vale. Es como instalar una nueva aplicación en un móvil que ya tienes. Las antenas del sistema DGNSS, que ya se usa para mejorar la precisión del GPS, o las del sistema AIS, que los barcos usan para identificarse entre ellos, ya están ahí. Ya están desplegadas y funcionando. Eso es. El R-Mode simplemente añade una nueva capa de información de posicionamiento a esas señales existentes. El hardware ya está pagado. El coste de implementación, pues, se reduce drásticamente. Vale, eso es brillante. Es una solución de bajo coste para un problema de muy alto riesgo. Pero claro, una cosa es la idea y otra que funcione en el mundo real. Claro. Antes de invertir nada, necesitan saber si la cobertura de esa señal terrestre será lo bastante buena. Y ahí es donde entra el meollo del artículo, la simulación. Necesitan un mapa predictivo. Exactamente. Ese es el objetivo central de los autores. Quieren desarrollar una herramienta de simulación que pueda predecir la intensidad de la señal del R-Mode en cualquier punto geográfico. Y para eso necesitan una ecuación. Una fórmula matemática. Una fórmula que cumpla dos condiciones que parecen contradictorias. Tiene que ser extremadamente precisa, pero también computacionalmente muy rápida. La precisión es obvia, claro. Pero ¿por qué la velocidad es tan crítica? Porque si quieres crear un mapa de cobertura para todo un país, tienes que calcular la intensidad de la señal en miles o cientos de miles de puntos. Si cada cálculo tarda varios segundos, el proceso podría durar días enteros. Necesitan algo casi instantáneo. De acuerdo. Tenían el esqueleto de una fórmula, una que ya se usaba para el sistema ELORAN, pero tenían que adaptarla, darle vida para el R-Mode. Sí. Pensemos en ello como la receta de un pastel. Tenían dos ingredientes principales, que en el artículo llaman C y E, que definen cómo la señal pierde fuerza con la distancia. La física básica, sí. Y luego un tercer ingrediente, Wei, que es como la especia que cambia según el terreno sobre el que viaja la señal. El primer gran reto fue encontrar las cantidades exactas para los dos primeros. Ese fue su primer gran desafío. Y aquí se enfrentaron a un dilema clásico en la ciencia computacional: velocidad contra precisión. El eterno dilema. Por un lado tenían un software de referencia llamado GRVAVE. Este software era como un sabio anciano, increíblemente preciso, capaz de calcular la propagación de la señal con un detalle exquisito, pero... Pero tardaba una eternidad. Exacto. No era práctico para generar un mapa masivo. Y por otro lado tenían su nueva fórmula, mucho más simple, que era como un atleta joven, rapidísima, pero que aún no sabía correr con precisión. Así que usaron al sabio para entrenar al atleta. Es una analogía perfecta. Lo que hicieron fue usar el software lento y preciso, GRVAV, para generar un conjunto de datos perfectos, su patrón oro. ¿Vale? Luego, con una técnica matemática llamada ajuste de curvas, forzaron a su fórmula rápida, la del atleta, a modificar sus parámetros C y E una y otra vez hasta que sus resultados imitaran casi a la perfección los datos del sabio. Y esto se ve en el artículo, en la figura 1. Es muy elocuente. Se ven los puntos de datos del software preciso y los de su fórmula rápida. Y es que son indistinguibles. Están uno encima del otro. Consiguieron que el atleta corriera tan bien como el sabio, pero 1000 veces más rápido. Ese fue el gran logro. Y una vez que encontraron esos valores mágicos para C y E, que para ser exactos son 195.876 y 2.046, se centraron en el tercer ingrediente, el AI. La atenuación extra. La atenuación extra, que es descrito como la especia que depende del terreno. Me gusta la analogía de que es como un impuesto que la Tierra le cobra a la señal de radio por viajar sobre ella. No podría haberlo descrito mejor. Es exactamente un impuesto, y la tasa no es la misma en todas partes. Depende de una propiedad del suelo llamada conductividad eléctrica. Claro. Una señal de radio viaja con mucha más facilidad sobre el agua del mar, que es muy conductora, que sobre un terreno montañoso y seco, que lo es muy poco. Y el reto era cuantificar ese impuesto. Justo. Crearon lo que en el artículo es la tabla 1,
que funciona como un diccionario de traducción. Para cada valor de conductividad del terreno, te da el valor exacto de atenuación, el EAI correspondiente. Y al mirar esa tabla, hay un detalle que me ha dejado perplejo. Para la conductividad del agua de mar, que tiene un valor de 4 SM, el valor de la atenuación es negativo. Sí. ¿Significa eso que la señal gana fuerza? ¿Que se crea energía de la nada? Eso pareciera en contra de las leyes de la física. Esa es la observación clave, y es donde el artículo revela un detalle que desafía la intuición. No, la señal no gana energía de la nada, eso violaría las leyes de la termodinámica. Entonces, ¿qué significa? Lo que significa, ese valor negativo, es que el agua salada se comporta como una auténtica autopista para estas ondas de radio de media frecuencia. En lugar de simplemente frenarla menos, que ya sería bueno, actúa como una especie de guía de onda natural. Una guía de onda. Sí, la superficie conductora del mar ayuda a que la onda se propague con una pérdida mucho, mucho menor de la que la física básica de la distancia sugeriría. El impuesto no es que sea cero, es que te devuelven dinero. Es increíble. Es una ventaja natural que hace que la cobertura sobre el mar y las zonas costeras sea increíblemente robusta. Increíble. Así que con esta fórmula ya perfeccionada, con sus parámetros C y E entrenados y su diccionario de impuestos del terreno, ya tenían todo lo necesario para crear su mapa. ¿Cuál fue el resultado final? Pues lo aplicaron a un caso de estudio real, el transmisor de E-Remote, que ya existe en la ciudad de Yonggu, en el interior de Corea del Sur. Vale. Cogieron un mapa digital del país, lo dividieron en miles de celdas y usando un mapa de cobertura terrestre le asignaron a cada celda su tipo de conductividad, suelo normal, montaña, agua de mar, etc. Y luego ejecutaron la simulación con su nueva y veloz fórmula. El resultado es la figura 2 del artículo, un mapa de Corea con una mancha de colores que representa la intensidad de la señal. Y cuando la miro, lo primero que pienso es, esperaba ver un círculo de cobertura casi perfecto, como cuando dejas caer una piedra en un estanque. Y no lo es. No, para nada. Esto no es un círculo, es una mancha deforme, casi como una ameba. ¿Por qué la señal se estila tanto hacia el mar, hacia el este y el sur, y parece chocar contra una pared invisible hacia el interior, hacia el noroeste? Y esa pregunta da justo en el clavo de la conclusión visual más importante del estudio. Esa forma de ameba es la prueba tangible de que la geografía eléctrica del terreno es tan importante como la potencia del transmisor. Claro, el impuesto no es uniforme. Exacto. La mancha se estira hacia las zonas costeras y el mar porque ahí el terreno es muy conductor. Es la autopista de la que hablábamos. Y se frenan las montañas. En cambio, se contrae y debilita hacia el interior, donde hay más zonas montañosas y terreno seco, que son poco conductores y le cobran un impuesto muy alto a la señal. Ese mapa demuestra que para planificar una red de navegación terrestre no puedes simplemente dibujar círculos en un mapa. Tienes que entender la geología. Así que, recapitulando el viaje, hemos partido de la fragilidad de un sistema global y sofisticado como el GPS, que depende de cohetes y satélites, sí. Y hemos aterrizado en una solución local, ingeniosa y económica, el Art Mode, que se basa en el principio de reciclar tecnología que ya existe. Para validarla, los investigadores han tenido que sumergirse en la física de las ondas de radio y la geología, creando una herramienta matemática rapidísima que les permite predecir el comportamiento de algo invisible. Y el resultado final es un mapa de colores que le dice a los ingenieros, ojo, si vais a construir más estaciones, tened cuidado, ponedlas aquí, donde la cobertura se complemente, y no la pongáis allí porque esa cadena montañosa se va a comer vuestra señal. Es la ciencia fundamental al servicio de una decisión de ingeniería muy práctica, y en este caso de una necesidad de seguridad nacional. Es un recordatorio fascinante de que, bajo la superficie de la tecnología que usamos a diario, esa que parece magia, hay capas y capas de física, matemáticas y, en este caso, hasta geología, que determinan si funciona o no. Y para que quienes nos escuchan se queden con una idea, para darle una vuelta, podríamos plantear lo siguiente. Este estudio se centra en la navegación para barcos como plan B para el GPS. Pero, ¿qué otras infraestructuras críticas de nuestro día a día dependen de una única señal del cielo? Buena pregunta. Pensemos en la sincronización de las redes eléctricas, las transacciones financieras que requieren una marca de tiempo precisa o las redes de telecomunicaciones. ¿Qué mapas de cobertura invisibles determinan su fiabilidad? ¿Y cuáles son sus planes B si esa única señal del cielo falla?
Una pregunta muy pertinente que nos deja pensando en las grietas de nuestro mundo moderno. Con esa reflexión concluimos nuestro análisis de hoy. Gracias por acompañarnos.